Hola Cáncer, bienvenido a esta lectura de Tarot Amor. Vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de octubre de 2022. Profundizaremos en pensamientos, sentimientos y descubriremos cuál va a ser el rumbo de la conexión en este mes de octubre. Pero antes de comenzar, gracias por estar aquí. Agradezco infinito tu like, tu comentario, cada suscripción porque sin duda me llena de energías para continuar. Absorbe esta vibración amorosa. Te quiero muchísimo. Recuerda que esta es una lectura general, así que conecta con tu intuición y atrapa los mensajes que son para ti y libera lo que no. Esta lectura es para Cáncer, solar, ascendente, Venus o lunar. Puedes ver el signo de tu persona de interés. Ten en cuenta que la lectura puede ser espejo. Cáncer, esperando alumbrar un poquito tu camino y vamos a comenzar, dejando que este poderoso oráculo se exprese libremente con un mensaje. Respiramos profundo. Comenzamos. Cáncer, ha llegado la hora de ser flexible. Fíjate que esta carta nos está llevando directamente pues a un momento en el que sí, debemos de liberarnos de toda rigidez, aceptar el momento presente tal y como es. Puede ser que ahora mismo sientas que esta conexión es como una especie de laberinto o como una especie de círculo donde nada se define, pero tenemos que tener cierta apertura y comenzar a ver las cosas también con perspectiva, ¿no? Y tener disposición también de aprender y de amoldarse. Porque al final cuando las conexiones son de dos y no todos podemos avanzar y evolucionar al mismo ritmo. Y hay que tener esto presente y ser consciente de ello. Entonces, a medida que tú te amoldas, te adaptas, observas también desde la distancia y con perspectiva, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Vas a tener una panorámica pues muchísimo más exacta y sobre todo también es una carta de disponte a aprender. ¿Qué es lo que el universo de alguna forma te quiere mostrar de este proceso? ¿Por qué todo es como esa especie de laberinto? ¿Por qué nada se define? Evalúa también en qué puedes tú aprender o en qué puedes tú evolucionar en este tránsito y en este momento. También es una carta que me está diciendo que de alguna forma hay un ciclo que está a punto de concluir para abrirse algo nuevo, ¿vale? Hay algo nuevo que va a manifestarse pronto o que se va a abrir, ¿no? Una nueva etapa. Por eso es importante que nos vayamos adaptando a los cambios que vayan surgiendo en esta transición. En la base, fíjate, nueva vida, pues efectivamente, nueva vida. Y quiero que te fijes bien en estas dos imágenes, porque fíjate que aquí tenemos este huevito que hay aquí, obsérvalo bien. Y esta carta con número 10, reducción numerológica, nos dice que se cierra una etapa y está a punto de abrirse algo nuevo. Por eso aquí ya aparece como una especie de hada que resurge, ¿no? O que aparece y nace de ese cascarón. Pues definitivamente hay algo que va a salir a la luz y que trae una nueva vida y que trae un momento donde incluso las cosas pueden comenzar a definirse. Fíjate que tenemos aquí como una columna totalmente sólida, ¿no? Donde de alguna forma esta nueva etapa se construye ya en algo mucho más sólido. Esa reducción numerológica es el número 3 y el número 3 también anuncia crecimiento, ¿vale? Así que simplemente mantente flexible, mantente con una actitud de aprendizaje, también de empatía para entender pues el tránsito que también puede estar, el tránsito que también puede estar viviendo esa persona tuya especial, ¿no? Bueno, vamos ahora a comenzar chequeando las energías de la conexión y también vamos a ver unas pinceladas del pasado reciente. Vamos allá. Bueno, la carta de los enamorados. Fíjate, Cáncer. Mira,
Bueno, este amor es completamente recíproco. Quiero que lo sepas, o sea, más allá de lo que esté ocurriendo en este momento, hay un amor recíproco, hay muchos sentimientos, además os habéis hecho sentir emociones, sensaciones que seguramente antes nunca habíais sentido. Y fíjate que también los amantes, como mensaje subyacente, me trae un mensaje de cambio, de renovación y de movimiento. Es decir, va a haber movimientos aquí y en la energía de la conexión ya se está sintiendo de una forma poderosa. Al final, vuestros pensamientos y esta reciprocidad que hay entre los dos, incluso podríamos hablar en algunos casos de algún tipo de conexión telepática también, pues va a transformar los acontecimientos futuros, ¿no? Los enamorados no siempre, pero voy a ver al lado de qué cartas se va a estar aspectando, pero también podríamos hablar de la necesidad de hacer algún tipo de elección. No sé si por tu parte o por parte de esa persona, pero como una especie de toma de decisiones en algunos casos, como que está pendiente, ¿vale? Pero desde luego es una carta ya que me dice que hay una sensación muy íntima entre los dos, como si ya os conocierais desde hace mucho tiempo, desde el minuto 1 en que aparecisteis en vuestras vidas. Puede ser que haya conexiones a distancia, también en algunos casos. Carta del carro. ¡Wow! 2 arcanos mayores. Mira, la carta del carro me dice que no dejéis de pensar el uno en el otro en este momento 24/7. Es como que no dejáis de pensar 24/7. También es verdad que tenemos a Mercurio retrógrado, que bueno, pues está haciendo que recordemos mucho situaciones pasadas y que, bueno, pues tal vez incluso hay algún tipo de recuerdo que está viniendo ahora de una manera muy fuerte y poderosa, pero sea como sea, el carro nos habla de pensar constantemente en alguien, ¿vale? Y es la energía mutua, acuérdate, 2 personas que están pensando en el uno en el otro, y fíjate que se aspecta al lado de los amantes, vamos, puede ser que estéis teniendo sueños románticos, yo siento que hay una persona que va a reaparecer aquí, o en algunos casos ha podido reaparecer ya en tu vida esta persona, o que se siga manteniendo el contacto. No veo aquí de momento un distanciamiento, pero sí que veo más distancia física, eso sí, lo siento, como si hubiese conexiones a distancia. Más que estéis ahora en una ruptura, que también puede ser en algunos casos, no necesariamente, pero no siento, o sea, siento como si hubiese habido algún tipo de comunicación recientemente. Carta del emperador, otro arcano mayor, wow, se está sintiendo algo poderoso en las energías de la conexión en este momento. El emperador también me dice que hay algo que estáis deseando como concretar o estabilizar. Yo no sé si quieres concretar algún tipo de viaje que está pendiente para conoceros, o directamente concretar este vínculo, es decir, que algo se materialice en algún tipo de compromiso. El emperador también puede estar representando la energía de tu persona de interés, que es una persona fuerte, una persona de mucho carácter, una persona, al menos se proyecta con mucha valentía, pero también es verdad que el emperador, como parte un poquito más negativa, bueno, puede ser una persona que ponga barreras y frenos al amor, a los sentimientos. Es alguien que seguramente lleva todo a un terreno mucho más pasional y le cuesta profundizar en las emociones, ¿vale? Pero es verdad que el emperador es una energía de mucha pasión, es decir, hay una fuerza en esta conexión, la estoy sintiendo de una manera poderosísima, pasional, romántica, y sobre todo que estáis muy conectados. En la base, wow, As de Pentáculos, realmente este es un amor muy valioso, los dos lo habéis sentido, que es un amor muy valioso, es alguien con quien puedes construir algo muy importante entre los dos y se siente fuerte. Yo siento que ha podido haber una comunicación, o incluso no haber perdido la comunicación en este tiempo, es decir, estar muy en contacto, pero
también podría ser que en algunos casos, bueno, si estás en un contacto cero, esto simboliza que las energías de la conexión están muy fuertes y que ya se está sintiendo como un avance muy próximo, ¿vale? Si es tu caso. Pero sí que siento que está el vínculo como muy acelerado, ¿no? Como muy acelerado. Vamos a ir directamente a los pensamientos de tu persona de interés. ¿Qué está pensando? ¿Cómo te percibe a ti? ¿Cómo percibe la conexión? Vamos allá. Vamos. Paje de espadas. Alguien que quiere comunicarte algo. Mira, yo siento que esta persona hay algo que no te ha contado. O hay cosas por decir que no te ha dicho. Y realmente quiere expresar algo. El paje de espadas representa también los nuevos inicios. Es como alguien que quiere tener como un nuevo inicio contigo, pero viene a través de una conversación o de un mensaje importante que tiene que entregarte. Rey de copas. Alguien que está completamente enamorado de ti. Mira, Cáncer, yo no sé esta persona cómo se ha podido comportar contigo o lo que te ha llegado a expresar, porque puede ser que tú percibas a esta persona pues así como el emperador y que por momentos pueda ser una persona bastante fría, pero realmente es alguien que está enamorado de ti y no solo es que lo siente, sino que es consciente de ello. Es decir, alguien que ya asume, o sea, en sus pensamientos está que verdaderamente tiene mucho amor por ti. No es alguien que quiera algo pasajero contigo y no importa cómo se haya proyectado esta persona a la conexión, porque verdaderamente es alguien que siente que eres alguien que merece mucho la pena, que sabe que debe de abrirse, que incluso puede estar planificando, pensando hacer algún tipo de confesión de amor. Pues es verdad que el Rey de Copas le cuesta hablar de amor, le cuesta, pero es alguien que está pensando en traerte una conversación de amor, ¿vale? Y es alguien que incluso ha estado reflexionando mucho acerca de la conexión y de ti, y es como alguien que trata de empatizar constantemente contigo, trata de empatizar todo el tiempo pensando en qué estarás pensando tú, cómo te habrás sentido ante, bueno, pues ante ciertas conversaciones que habéis podido tener, cómo te habrás sentido ante esto que le he dicho o que he hecho, en fin, es alguien como que te tiene muy presente para todas esas cosas y una persona muy reflexiva, está reflexionando mucho en este momento. Carta del mundo. Esta persona quiere el mundo contigo. Cáncer, no sé ahora mismo en qué punto te encuentras, ¿vale? Porque es verdad que las cartas oráculo me decían que teníamos que estar en un momento bastante flexibles, bastante abiertos, porque aquí todo podía pasar, ¿no? Estamos en un punto donde puede haber, sí, cierta incertidumbre, algo que no se define, como muchas idas y venidas, pero vamos a vivir el momento presente. Vamos a permitir, ¿no? que nuestro cuerpo de alguna forma se exprese y que nos diga qué es lo que estamos percibiendo, porque la conexión se percibe como de una forma muy intensa, así que permítete vivir todo esto que tú estés sintiendo en el momento, tanto emociones negativas como positivas, permítete sentirlas todas y simplemente ve adaptándote, ¿vale? Esta persona lo está haciendo, ¿eh? Es una persona que fíjate que se está adaptando, ¿vale? Pese a que ha podido ser una persona bastante rígida en un pasado, no siento que lo esté siendo ahora. Y alguien que tiene claro que quiere ese mundo contigo, que quiere abrir una puerta al romance contigo, que sabe que eres un gran amor, porque la carta del mundo representa ese gran amor. Mira, la carta del mundo también nos conecta con las distancias físicas, ¿vale? Entonces sí que esta lectura es muy fuerte, las conexiones a distancia, y siento una persona que el Rey de Copas está mirando la carta del mundo. Es alguien que quiere viajar a tu encuentro, o desde luego te quiere traer una conversación donde lleguéis a un punto
para planificar este encuentro, ¿vale? O sea, alguien que quiere comunicar, pero sobre todo en algunos casos quiere concretar algo. 5 de bastos. Wow. Bueno, el 5 de bastos me habla de ciertas dudas, ¿vale? Esta persona, hay algo que todavía en su mente, pero fíjate que es una carta, ¿vale? Tienes 3 cartas poderosísimas y muy positivas en la posición de la mente. Fíjate que tenemos prácticamente hay una ausencia de espadas, solo tenemos una carta de espadas y además en este caso es una carta muy positiva porque es el paje de espadas, pero tanto la carta del rey de copas como la carta del mundo, como este paje, también son cartas de apertura, son cartas de comunicación y son cartas muy positivas para la posición de la mente, ¿vale? Pero el 5 de bastos sí que es verdad que es una carta que me habla de un conflicto interno, ¿vale? Es alguien como que ya se ha dado cuenta de que tiene que abrirse, de que te ama incluso, pero fíjate que siento que tiene como dudas de en qué momento lanzarse. Es como si tuviera miedos, es como si esta persona dijera, venga, tengo que hacerlo, quiero hacerlo ya, voy a concretar algo, voy a pensar, es como si escribiera mensajes y los borrara, como si incluso esa persona estuviera recreando en su mente esa conversación que te quiere trasladar, pero como que todavía no se decide. Eso es lo que siento con este 5 de bastos. Es como tener esa confusión, esa lucha de quiero hacer algo pero no lo hago. Quiero hacer algo pero no lo hago. Escribo pero borro el mensaje. Esta es la sensación que estoy teniendo. Mira, 7 de pentáculos en la base, florecimiento emocional. Alguien que no solo es que tiene ya muchos sentimientos por ti, sino que están evolucionando esos sentimientos. Se transforman a mejor y siguen creciendo. Siguen en aumento más allá de lo que esté pasando. También pudiese ser que en algunos casos esta persona quiera reconciliarse contigo si es que estás en un contacto cero, ¿vale? Porque también siento como esta es una energía también muy marcada de reconciliación, pero quiero que la adaptes si va contigo, para aquellos que estáis en este momento en una ruptura, ¿no? El 7 de pentáculos es una carta que me dice que las recompensas llegarán, ¿vale? Que aunque todo se haya movido de una forma lenta, las recompensas van a llegar aquí, al vínculo. Vamos directamente a su corazón. Vamos a ver qué está sintiendo esta persona. Pues vamos allá. 9 de espadas. Mira, el 9 de espadas me habla de proteger mucho su energía. Es alguien que ha estado protegiendo mucho su corazón, que pone ciertas barreras, ¿vale? Yo siento que es alguien que desea realmente bajar de una vez y por todas esas barreras. ¿Por qué? Porque esta carta queda justo debajo del paje de espadas, que como te decía es alguien que está deseando comunicar algo, y no solo comunicar, es que el paje de espadas es el espía por excelencia, es decir, es alguien que, sobre todo para aquellos que estáis distanciados en este momento o incluso simplemente, aunque no estéis distanciados, es alguien que está muy pendiente de ti, ¿vale? Muy pendiente de ti a través de redes sociales, le gusta seguirte la pista, le gusta saber de ti todo el tiempo. Entonces es alguien muy pendiente de ti y sobre todo alguien que desea abrirse, ¿vale? El 9 de espadas también me dice que es una persona que ha podido tener muchas cargas o también haber sufrido en un pasado. Si esta persona ha sufrido en un pasado, puede ser que ahora mismo trate de proteger con fuerza su corazón. Carta de la torre. ¡Wow! Bueno, hay una cierta agitación en su corazón y sobre todo siendo una persona que ha sufrido en el ámbito del amor y que seguramente tiene miedo a entregar su corazón, porque la torre queda justo debajo del rey de copas. Es alguien que tiene miedo a abrirse, a entregar su corazón y que todo se derrumbe. Siento una persona con mucho miedo. Realmente en su corazón tiene pánico. Y fíjate que aunque esta persona se pueda proyectar, como te decía antes, como un emperador, que es una persona, podríamos hablar, no sé, en algunos casos me aparecen muy fuertes los signos de fuego, especialmente el signo de Aries, pero también pudiera ser signo de Tauro, un Cáncer como tú, Géminis,
no sé, mira, tengo varios signos aquí, Sagitario, pero no importa porque puede tener estas cualidades, bueno, o estos signos en su carta natal. El caso es que se proyecta como una persona muy segura de sí misma, pero en el fondo esconde muchos miedos, muchos miedos. La torre, fíjate que también nos habla de un despertar. Hay veces que todas estas agitaciones o todas esas emociones que una persona te llega a provocar de una forma súper intensa, también son positivas porque nos hace remover y cuestionarnos las cosas y volver a romper también con patrones de pasados. Es como si esta persona supiera que tal vez en un pasado también ha tenido ciertas actitudes así de frialdad y que seguramente las cosas no le han funcionado bien, sabe que tiene que cambiar algún tipo de patrón. Suma sacerdotisa. Le atraes muchísimo, muchísimo. De hecho, esta es una carta que te representa a ti, al signo de Cáncer. Tú para esta persona eres como una especie de misterio. Eres una persona que tiene mucha profundidad. La sacerdotisa no dice todo lo que sabe, pero es como si esta persona sabe que tú puedes leer sus pensamientos. Es como si cuando estás cerca suyo o incluso cuando le miras a los ojos, es como que ya sabes todo. Entonces esto a esta persona le asusta profundamente, ¿vale? Y además tienes ese halo de misterio que le resulta tremendamente atractivo. Es como que siempre eres como una especie de enigma y quieres saber más de ti. Seguramente esta persona ahora mismo te percibe un poquito distante, o no necesariamente distante, pero sí, como te digo, con ese halo de misterio que realmente sí que le resulta súper atractivo. Eres una persona, tienes que saberlo, que le da mucha paz, le generas mucha paz cuando está cerca de ti. Tiene mucha paz contigo y eso es una cosa que le llena, le da mucha plenitud. Por eso queda justo debajo de la carta del mundo, porque realmente contigo siente esa plenitud, sienta como si no le faltara nada, ¿no? Es como, tengo una sensación súper poderosa y súper buena al lado de Cáncer. 5 de copas. El 5 de copas me dice que hay algo que tal vez no está saliendo como a esta persona le hubiese gustado. Puede ser que aquí tenga unas energías de hacerse daño a uno mismo. Es decir, sí, estar como... No me aparece la palabra, pero es como sentir que tienes un conflicto contigo mismo. Estar como una especie de bucle de autocastigo, ¿vale? Se castiga por algo. Hay aquí como algo que no salió bien. Y esta persona se siente como responsable por ello. Incluso también se puede sentir mal por no haber expresado los sentimientos cuando tenía que hacerlo, o por no haber sido capaz de tomar una decisión o de dar un paso adelante cuando tenía que hacerlo, ¿vale? Pero realmente todavía en su corazón siente que hay posibilidades contigo. Las está sintiendo de una manera fuerte. Vamos ahora a ver qué va a estar sucediendo en este mes de octubre con esta persona. Vamos allá. Carta de la templanza. Bueno, la carta de la templanza ya es una carta que pueda estar anunciando comunicación, ¿vale? Así que podemos estar abriendo algún tipo de comunicación, sobre todo a inicios de mes, ya siento que puede haber algún tipo de comunicación, pero quiero que sepas que esta carta también es una carta de tener paciencia. Entonces, más allá de que haya algún tipo de comunicación, siento que todavía hemos de tener algo de paciencia porque estamos en un punto de transición y de cambio, ¿vale? Se está viendo cambios muy fuertes, sustanciales, tanto a nivel interno en vosotros mismos y que van a impactar directamente en el mundo externo.
Es una carta es una carta muy amorosa y de protección también por parte de energías benévolas. De alguna forma siento que puede ser un amor protegido, pero en definitiva siento que hay algo aquí que está siendo guiado y que tiene que esperar pues a ese momento adecuado y a ese momento exacto. Es una carta de sanación también. Entonces, todos estos aprendizajes o estos cambios vienen a raíz de algún tipo de sanación. Hay cosas que tal vez teníamos que limpiar. Como te decía antes, esta persona también siento que ha limpiado, dejado cosas atrás, liberado de patrones también, pues que no eran buenos y positivos. Y de alguna forma es como una especie de terreno que se limpia para poder evolucionar. Reina de Copas. Bueno, la Reina de Copas en primer lugar nos da un mensaje de luz. Llega claridad y llega luz a la conexión, ¿vale? Para mí este es el presagio, estas dos cartas juntas son el presagio de un cambio súper positivo. Se está abriendo la puerta a un lugar maravilloso. Si ha habido algún tipo de dificultad se va a estar dejando atrás y todos esos cambios que te decía pues están listos para florecer, ¿vale? Para mí ese es un nuevo comenzar. Nuevas oportunidades también están a punto de aparecer. Incluso no descartaría de que hubiese alguna sorpresa, ¿vale? Son dos cartas que al final me dicen que esta nueva etapa puede traer también pues ese nuevo inicio de algo, ese despertar de algo importante. La Reina de Copas también es una energía de amor, de mucho amor. Es decir, es como representa a esa persona amada. Es decir, para mí esta persona te ama profundamente, así como siento que tú también tienes muchos sentimientos por esta persona. Carta del Diablo. Bueno, ¿qué nos está diciendo el Diablo? En primer lugar, connotación positiva. El Diablo nos habla de una energía súper pasional, de mucha atracción, de mucho poder, de mucha fuerza. Me gusta que el Diablo se aspecte al lado de la Reina de Copas, porque al final siento que hay situaciones que se van a limpiar, ¿vale? Que puedan ser incluso a nivel karmático, ¿vale? Con esas tres cartas veo que hay ciertas situaciones de karma que se están liberando, que se están limpiando y eso es positivo. Si ha habido algún tipo de conflicto, pues también se va a poder solucionar porque son cartas de facilitar el entendimiento y sobre todo, como te decía, es una energía también de mucha fuerza pasional. Entonces siento que viene un momento donde la pasión va a ser un punto muy fuerte, ¿vale? También el amor con la Reina de Copas, así que va a haber así como una mezcla perfecta entre paz y fuego, maravilloso. Es verdad que si tú estás esperando que esta persona tome algún tipo de decisión, todavía siento que puede haber ciertas limitaciones. El Diablo siempre nos habla de ciertas limitaciones, pero fíjate, vamos a superar esas limitaciones. Es un Diablo muy bien aspectado, ¿vale? Un Diablo muy bien aspectado, así que todas esas limitaciones que había se van a superar. Traspasamos cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de barrera, incluso también para aquellos donde la barrera era la distancia física. Cuidado aquí, porque el 8 de bastos también es una energía que puede anunciar viajes, que puede anunciar una promesa que definitivamente va a ser cumplida, algún tipo de encuentro, algún tipo de sorpresa. Prepárate porque vienen sorpresas y vienen de forma fuerte. El 8 de bastos también es una energía súper intensa y súper pasional, así que prepárate porque van a saltar las chispas aquí. En la base, 3 de pentáculos, algo que se va a seguir construyendo y que va a seguir creciendo. Voy a clarificar un poquito estas cartas para darte una información más precisa. Clarifícame la carta del Diablo. Sí, desatas muchísima pasión y sobre todo alguien que viene a recuperarte, alguien que quiere recuperarte. Y sobre todo vas a estar celebrando algo porque viene verdad. Y hay alguien que rompe definitivamente. Este as es como dejar algo atrás. Rompemos con las limitaciones, cortamos con todo lo que haya que cortar y definitivamente nos damos la oportunidad de
vivir y de celebrar el amor, así que es muy positivo. Vale, voy a clarificar el 8 de bastos. Clarifícame el 8 de bastos. 10 de copas. 10 de copas, prepárate para un avance súper importante. 10 de copas, maravilloso. Total, alguien que definitivamente baja sus barreras y simplemente comenzáis a vivir este amor y sobre todo algo que se concreta, que llevabais tal vez mucho tiempo esperando. Pues vamos a irnos un poquito más allá en el tiempo con Lenormand, pero vamos, ya de entrada, fíjate que ha querido caer una carta, el corazón floreciendo, ¿no? El corazón, amor verdadero, qué bonito. Prepárate porque mira, viene, como te digo, un cambio poderosísimo que directamente nos abre las puertas a oportunidades, a que algo nuevo y muy bonito nazca, a que se quede atrás los miedos, las inseguridades, incluso los obstáculos que habían estado frenando este amor, y definitivamente vienen sorpresas y la concreción de algo importante que estabas deseando desde hace tiempo. Y fíjate, nos vamos un poquito más allá en el tiempo y ese amor va a seguir creciendo, va a seguir floreciendo con muchísima intensidad y muchísima fuerza. Bueno, carta de la Torre. ¿Qué nos dice la carta de la Torre? Que al final hay algo que vamos a poder construir de una forma mucho más fuerte, ¿vale? No importa si ha habido una distancia, no importa si la torre se derrumbó porque necesitábamos limpiar un camino para volver a reconstruir algo, ¿vale? Pero es una torre, fíjate, muy bien aspectada. Carta del trébol. Aspectada de manera maravillosa, porque realmente se va a poder volver a construir una torre, pero con unas bases más sólidas, ¿vale? Y sobre todo también incluso individual, ya no solo a nivel conjunto de conexión, sino que a nivel individual habéis estado trabajando por un progreso importante individual de cada uno. Carta del trébol, una conexión y un amor muy afortunado. Y eso es como hallar el trébol de 4 hojas y definitivamente va a haber un encuentro muy especial. Vamos a finalizar con un mensaje de los ángeles del romance. Vamos allá. Fíjate, dé una oportunidad a la relación. Pues da una oportunidad a la relación. No sé si este mensaje va destinado especialmente para algunos de vosotros que ahora mismo podéis estar separados o que haya un tiempo de distanciamiento o incluso esa distancia física que hemos hablado antes, que también ha podido hacer, bueno, o generar mucha dificultad en la conexión, pero da una oportunidad porque realmente es un vínculo que está siendo protegido. Mira, conversación a corazón abierto, habla sinceramente de los sentimientos con tu pareja y dejad que todo fluya y veréis cómo encontráis solución para todos aquellos obstáculos que se puedan presentar. Cáncer, muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino. Que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor. Perseida.